Ok, listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es Conócete. Yo soy Glafira Rocha y estamos hoy en el espacio de Seres en Construcción. Seres en construcción, que significa reflexionarnos a nosotros mismos. Historias de vida para reflexionarnos. Hoy tengo como invitado a Miguel Salgado y vamos a hablar sobre todo de cómo el cine nos impacta. Recuerda que esta sección que tiene que ver con escuchar la historia de vida de una persona para que indaguemos en la nuestra. No se trata nada más de enterarnos de qué le pasa al otro, sino que esto sea una invitación para que justamente te reflexiones a ti mismo a través de tu propia filosofía de vida. Hoy invité a Miguel Salgado, que es cineasta, comunicador, docente, para que nos comparta qué ha pasado alrededor de su ópera prima Venganza, que está ahorita teniendo bastantes premios, reconocimientos. Y yo cuando la vi, la verdad me dejó impactada, me dejó pues con lágrimas, con el corazón agitado, pero sobre todo con una reflexión profunda en donde más allá de la existencia, de mi existencia, me pregunté algunas cosas existenciales que muchas veces no reflexionamos por el devenir de la vida, porque estamos inmersos en muchas cosas. Y creo que esta película, Venganza de 2023, nos puede ayudar a que nosotros reflexionemos. Así que te invito a que te quedes. Vamos a hacer, como ya lo sabes, algunas preguntas vinculadas con el trabajo de Miguel, pero también preguntas vinculadas con su historia de vida y cómo lo relaciona con su trabajo. En algún momento, por allá, hace como unos 20 años, yo conocí a Miguel en un rodaje justamente. Yo creo que ustedes no lo saben porque ya me conocieron más como terapeuta, como filósofa y literata, pero en mis tiempos de juventud estudié guión cinematográfico y ahí conocí a Miguel en un rodaje, nos hicimos amigos y después de mucho tiempo volvimos a reencontrarnos y fue también a través de encontrarme esta gran obra cinematográfica que él realiza y que nos, híjole, nos concientiza y nos lleva a dar un giro existencial que espero que también promueva y mueva en ustedes. Miguel, ¿cómo estás? Hola, Glafira, muy bien. Aquí un gusto estar contigo en- aquí por este medio y platicar contigo, como siempre me ha encantado. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. No, gracias a ti por aceptar, porque sé que ahorita andas en festivales, estás moviendo la película, lo cual me da mucho gusto. Y empecemos por el título, si te parece, ¿no? Voy a ir más o Sí, menos enlazando, perdón que te interrumpa, voy a ir enlazando tu currículum a la par de que voy presentando, pero empecemos con el título de la película, porque creo que eso nos va a dar mucha tela para empezar a reflexionar. Vergüenza. Dije venganza hace rato, no lo sé. sí, justo Sí, te iba a decir, ¿verdad? iba a hacer esa acotación, dijiste Sí, venganza, pues vergüenza, muy bien. dije venganza, pero es vergüenza, vergüenza. Ujú. Bueno, qué vergüenza haber dicho venganza, pero empecemos, empecemos con vergüenza, vergüenza, porque justamente, fíjate que yo creo que lo confundí con venganza, porque no voy a spoilear ni nada, pero para que te arranques tú y yo ya guardar silencio y escucharte. Justo la película va generando mucha expectativa a través de la vergüenza, de la culpa y en un momento dado también, no lo sé si de la venganza. O sea, yo esperaba algo que sucediera ahí, Ujú. esta historia de dos chicos, pues amantes del béisbol, que se van en la búsqueda de saber si pueden llegar a las grandes ligas y bueno, lo secuestran, lo someten, bueno, lo secuestra un grupo del narcotráfico, lo someten a un, pues a la violencia total en donde uno de ellos pierde la vida y bueno, ahí es donde empieza la vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Pues hay dos situaciones que dan origen al título. Esta, como lo mencionaste, es mi ópera prima, es mi primer largometraje, pero previo a esto he hecho algunos cortometrajes y siempre he buscado como una palabra que enfoque y que englobe
más allá de títulos largos, rimbombantes, siempre siento que una palabra es como muy, ¿no? Como muy potente, ¿no? Porque engloba muchas cosas y en este caso lo que yo traté es que hablara del conflicto que trae arrastrando el personaje, ¿no? Y tiene que ver justamente con la vergüenza y como bien me mencionaste, con la culpa, ¿no? Son dos emociones muy cercanas, por momentos podemos creer que son parecidas, aunque no lo son del todo, pero se van tejiendo unas a otras, ¿no? Es decir, la vergüenza por un lado es un poco más inconsciente, la culpa es más consciente. Eh, Ujú. y entonces, por un lado eso, ¿no? Quería acentuar, digamos, esta sensación del personaje que va sintiendo y que es lo que le va carcomiendo el alma, ¿no? Pero por otro lado, al ser una película de un corte social, que es como el cine que me gusta hacer y obviamente también consumir, un cine que hable de las complejidades sociales que tenemos. Entonces quise aludir a un sentimiento que creo que debemos sentir todas y todos en este país, porque creo que de alguna manera somos un poco o mucho partícipes de ese México que estamos viviendo ahorita hiperviolento, Sí, claro, claro. ¿Y tú alguna vez has sentido vergüenza? un montón de veces. De hecho, Fíjate creo que que somos una sociedad, México creo que es un país, al ser conquistado y al ser como muy sometido, creo que vivimos con la vergüenza y la culpa todo el tiempo, ¿no? Es cultural. sí, sí, fíjate que sí, ¿eh? Y justo en el proceso de la terapia hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando empecé a estudiar la terapia filosófica existencialista y recuerdo que una de las propuestas cuando tú trabajas con alguien, o sea, llega mucha gente a terapia que trae vergüenza de muchas circunstancias de la vida y curiosamente parecería que justo nos da vergüenza abrirnos a la vergüenza, ¿no? O sea, no es algo que se hable comúnmente, ¿no? Como ahorita un poco a manera de juego fue qué vergüenza que me equivoqué, ¿no? Es como que el equívoco nos lleva a la vergüenza muchas veces, ¿no? Y luego es curioso porque en México, sobre todo, confundimos y decimos pena por vergüenza, ¿no? Cuando la pena nos lleva a la tristeza. Y en el proceso de la terapia, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando yo estudié esto, que decían, bueno, tú como terapeuta, cuando trabajes la vergüenza, necesitas compartirle al cliente, al consultante, un acto que a ti te haya dado vergüenza. Y yo decía, no, pues me da vergüenza, ¿no? O sea, como terapeuta, o sea, es como, a ver, yo te escucho, pero vulnerarte, porque también va en medio de la vulnerabilidad, Ujú. compartirle al otro una vergüenza que tenga que ver contigo, curiosamente, nos hermana. Y lo he hecho en el proceso de la terapia y por eso quise empezar con esto, ¿no? Entonces, si Claro, te claro, parece, vulnerémonos un poquito hasta donde podamos. de ¿Qué te ha acuerdo. dado vergüenza? Porque el personaje de Pedro tiene vergüenza de lo que sucedió, que digo, más que vergüenza, yo lo observaba y decía, es todo un cúmulo de emociones en donde justo también hay un momento, no voy a spoilear, pero donde yo dije, aquí se va a vengar, venganza, que tiene que ver con un bat, pero no diré más. Ujú. Sin Claro. embargo, sucede algo ahí más muy interesante que yo dije, gana la vergüenza por encima de la venganza, gana la culpa por encima de la venganza. Entonces, algo pequeño que podamos decir para que quienes nos están escuchando también jueguen con la idea de que la vergüenza es un concepto que nos ayuda a darnos nuevos significados, un concepto también que nos hace compartir una experiencia y abrirnos hacia el proceso de la honestidad. Entonces, a ver, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. Yo pienso cuál escojo ¿Cuál de de las todas? ¿Cuál de múltiples. todas? ¿Cuál de todas? ¿No? Fíjate que me recordaste un poco, y me recordó esto nunca lo he contado. Yo era muy niña, tenía como unos, y creo que el personaje me lo recordó y lo voy a decir, aunque me da mucha vergüenza. No a mí, sino a la niña Glafira de unos 6 años, más o menos, 7. Estaba en la primaria, primero, segundo de primaria, y recuerdo que yo estaba en un colegio católico de chicas, bueno, había nada más 3 hombres y éramos como 40 mujeres.
pero recuerdo que sí estaba muy marcado la clase social, ¿no? Y socioeconómica, muy marcado. Entonces yo no era becada porque mi mamá hacía un esfuerzo, pero me llevaba con las becadas porque no tenía ese nivel socioeconómico que tenían la mayoría de mis compañeras. Era un colegio Ujú, católico, y pues cuando somos niños y también adultos somos seres deseantes y sobre todo de pequeñas cosas. Y yo recuerdo que yo tenía muchas ganas de tener una libreta y un lápiz que llevaba la Hello Kitty, pero no podía. Entonces yo llevaba un lápiz así, mira, de estos que todavía uso, ¿no? Pero yo quería uno que era blanco con la Hello Kitty y arriba tenía una Hello Kitty que tenía una de mis compañeras. Pues un día recuerdo que yo niña, eran unos, no sé si te tocaron a ti, unos mesabancos que abrías y adentro ponías cosas, ¿no? Dejabas ahí incluso libretas y yo vi que ella dejó su lápiz y yo dije, esta es mi oportunidad. Vi que se fueron todos. Ese fue yo creo que la vergüenza más grande, porque abrí, dije, me voy a llevar el lápiz. Claro, lo agarré, yo tenía 6 años, me lo llevé a casa y yo andaba con mi lápiz por todos lados y claro que mi madre dijo, ese lápiz yo no se lo compré. Y me dijo, ¿y ese lápiz? Y ahí empieza la vergüenza. Y yo, una de mis compañeras me lo prestó, mentira, ¿no? Ya van dos. Y después recuerdo que fue tanta mi vergüenza con mi madre primero que le dije, no, mamá, no, ni siquiera fui buena ladrona, ¿no? Mamá, lo robé. Y mi mamá me dijo, ¿por qué? Y ya le expliqué porque siempre he querido un lápiz así. Y pues yo sé que no puedes comprármelo, pero ahí lo dejó, ella tiene muchos. Ella es hija de tal y tal. Y entonces ella y me dijo, mamá, no me importa, lo vas a ir a regresar y le vas a decir que te lo robaste. Entonces yo dije, mamá, ¿cómo voy a llegar y someterme a eso, no? Llego, la niña ya se había dado cuenta que no estaba su lápiz con Hello Kitty. Y yo llego y le digo, quise decirle, te lo juro, se te cayó alguna cosa, pero dije, tengo que tener mi cara de vergüenza. Fue la primera vez que creo que sentí una vergüenza, ¿no? Y se lo entregué y le dije, fíjate que lo que le conté a mi mamá, la verdad, tenía ganas y esto. Y recuerdo que ella me dijo así como, pero te lo llevaste, te lo robaste. Le dije, no, lo tomé prestado solo para tenerlo un día. Yo no sé qué pasó, pero al siguiente día me llevó uno de regalo. Entonces, creo que ahí me sirvió la honestidad, pero pasar ese momento de vergüenza, aunque sea en algo mínimo, con el corazón de una niña, me dejó tan marcada que nunca lo había contado porque me parecía así como son cosas que pasan, se me había olvidado, pero justo tu película habla de un juego de niños al principio, ¿no? O sea, y esto se va desarrollando, o sea, un juego literal, porque los dos son amantes del béisbol, y se va llevando a un plano, o sea, social, de desaparición forzada, que la verdad nos vuelca el corazón. Pero vas tú. A ver, estaba entre dos, pero eh, La mía fue ñoña, pero me dio mucha vergüenza. eh, a ver, había cuando yo iba en sexto de primaria, Ajá, es muy chistoso porque yo era muy ñoño en la primaria, ¿no? O sea, así de todo el tiempo era puro 10 y era de la escolta y no sé qué. Entonces, cuando iban en sexto de primaria, por primera vez en mi vida me aparece como la cosa del amor, ¿no? De que de repente ves una chamaca y te mueve cosas, ¿no? Y ujú, era una chamaca que pasaba frente a mi casa, a la casa de mis padres, y pasaba por ahí todos los días porque era como el camino para ir a una secundaria. Yo iba en la primaria ujú, y yo tenía amigos de la secundaria y les preguntaba y me dijeron, es prima de tal chica, no sé qué. Y entonces, claro, a mí me daba vergüenza presentarme con una chica así, guapa,
blanca, el barrio donde yo crecí y la casa de mis padres, pues era una casa muy humilde y un barrio muy humilde. Obviamente, por ahí estaba la secundaria, no es que la otra chica fuera rica, pero ahí va ahí un cúmulo de vergüenza, ¿sabes? Ujú, Y yo decía, bueno, pues aparte, pues hoy, no sé por qué en ese momento el ser moreno, creo que es una cuestión, pues también también como que me daba pena, y yo no sabía cómo acercarme con la chica, pero siempre he sido un tipo, esto de hecho lo platiqué una vez, esta anécdota lo platiqué una vez a mi psicoanalista, porque creo que siempre paralelamente también he sido un tipo como muy aventado o sea, ujú. si no hubiera sido un tipo muy aventado, y a lo mejor hablaremos de aquí de ello, yo no ni siquiera hubiera pensado ni soñado con salir de donde soy y no estuviera haciendo lo que ahora hago, ¿no? Eh, y bueno, el asunto es que dije, ¿cómo le voy a llegar, no? O sea, estoy chavito, estoy más chavito que ella, voy en la primaria, ella no sé qué, y entonces se me ocurrió eh, pedirle prestado a un amigo su uniforme de la misma secundaria, y entonces yo me ponía el disfraz, y cuando venía la chava yo me salía, me iba por otra calle, y de repente me encontraba y le empecé a hablar, y de repente me decía, pero ¿a poco vas en la técnica 81? Y yo, sí, pero yo voy en la mañana. Ah, nunca te he visto. Ah, pues tú vas a la tarde, pero yo luego ahí mis amigos. Y entonces empezamos a hacer onda, y yo ya estaba ahí como acercándome a ella, y ya, ya sabes, coqueteando, y ya medio estaba cediendo el asunto, hasta que un día, un lunes, este, era el día de la escolta, entonces yo salgo de la primaria, este, y salgo corriendo porque, puta, la chica va a pasar, pues yo tenía que llegar a mi casa para disfrazarme e ir y acompañar a la chica a la secundaria. Tienes que poner Entonces, eso en una película. entonces de repente voy corriendo, regreso. Y no me acuerdo qué pasó. Y yo te llevaba como, claro, el gorrito que te pones, el blazer, todo el rollo. De repente no se me bajé a abrocharme los zapatos, algo, y de repente digo, Miguel, volteo, y era esta chica que ese día por casualidad pasó temprano y se me quedó viendo, y yo así de trágame tierra, y se empezó a cagar de la risa y se fue a cagar de la risa. Y aparte yo llevaba una cosa que después me di cuenta un poco más grande, que claro, o sea, esa es en la época donde yo estaba casi por salir de la primaria, y claro, o sea, cuando yo entré a la primaria y tengo fotos de cuando nos entregan la bandera, pues el blazer, el pantalón, todo me quedan bien un poco largos, ahí todo me quedaba zancón, y ya, o sea, todo mal, y se me desparramaron, porque claro, no quería que viera pues, ni dónde vivía, ni cómo era yo, eh, Sí. de verdad, ¿no? Y es algo que obviamente creo que mucho tiene que ver, por ejemplo, Pedro, creo que algo que le duele es de repente el aceptar como es, y creo que tiene que ver como con su asunto de vergüenza, ¿no? Claro, claro, porque justo, fíjate, regresando a la peli, eh, una vez que secuestran a estos chicos, también de un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Que ellos se tienen que ir, bueno, ellos viven, entiendo, en la ciudad, en el Estado de México, se van a la Ciudad de México y ahí es donde hacen una prueba, ellos se hacen la pinta, como decimos en México, cuando alguien se va de clases, se hacen la pinta para poder hacer como una prueba y a ver si los aceptan, ¿no? Que ahorita me Ujú. platicarás un poco porque me contaste que es una anécdota un poco algo similar a lo que pasó en tu familia. Y de alguna manera en toda la película está esta tensión dramática de que está esa vergüenza latente, porque algo que mencionamos en común tú y yo, la vergüenza se da porque hay un temor a ser descubierta una verdad. ¿No? Y en este caso, digo, nuestras verdades pues eran un tanto hasta cómicas y todo, ¿no? Pero son una Ujú. semilla que puede ser algo grande si no Claro. tenemos un cuidado desde la infancia, ¿no? Como en mi caso, mi mamá que me dijo no, y en tu caso que, bueno, ya fui descubierto y después darte cuenta que, supongo, ¿no? O sea, que pues eras el que eras, ya, ¿no? Y después nos vamos dando cuenta también por el nivel sociocultural y económico en el que vivimos. Y eso es muy importante en la película, ¿no? Estuve leyendo una entrevista que te hicieron para el IMCINE y ahí mencionas que esta película fue inspirada un tanto entre 2010 y 2011, donde hubo masacres en San Fernando, Tamaulipas. Fue así, ¿verdad?
es y que, correcto. bueno, que esto tiene que ver alrededor de las desapariciones forzadas que se generan a través del narcotráfico. Y cuéntanos solo un poquito cómo ha ido atravesando esa mirada y ese interés desde una crítica social que tú has tenido, justo también por lo que nos acabas de contar, ¿no? O Ujú. sea, viviste en el Estado de México, ¿viviste tú? ¿Ahí Muy creciste? cerca, Santa Marta, Catitla es como la Ok, zona limítrofe con el Estado de México y en ese tiempo era casi como el Estado de México, era como pues, al lado de Nesa, ¿o no? ajá. Sí, Y sí, era entonces yo complicado. creo que ahí te das cuenta, o sea, como a lo mejor quienes vivimos en la Ciudad de México, podemos notar un poco, pero no tanto, todo este trayecto que se tiene que hacer desde el Estado de México para poder hacer vida, o sea, venir a la escuela, que a lo Claro, mejor gente del norte o más al sur no lo entendería, porque hay personas del Estado de México que viajan hasta 4 horas para poder llegar a la UNAM y poder estudiar. De ida y vuelta, o sea, ya son 8 horas, más las que estudian, entonces, porque no hay tampoco los recursos para poderse quedar a vivir en la Ciudad de México, que es muy cara. Esto empieza así en la película, en donde ellos tienen que viajar, ¿no? Dices que tú te inspiras en esta masacre de San Fernando en Tamaulipas. ¿Cómo lo vas enlazando con la psicología de los personajes, con la dramaturgia de la historia? Porque creo que esta es una historia que tiene, bueno, que se cocinó como 10 años, ¿no? Más o menos. sí, sí, más o menos digo, fue un tiempo largo, digamos, para poder, pues, entre escribirla y conseguir los financiamientos, bueno, hacer el desarrollo, conseguir los financiamientos, pero también tiene que ver como, digamos, es una pausa de lo que Ujú, dijiste, pero también tiene que ver con algo que si quieres después regresamos, que es la dificultad de poder trabajar y vivir pues, de esto, ujú, ¿no? O sea, claro, si yo hubiera tenido los recursos para sentarme a escribir y tener solucionada pues los gastos de vivienda, comida y demás, ¿no? O sea, como un ujú, trabajo, pues lo saco en un año y medio, pero pues como no lo vas teniendo solucionado, entonces como en cachitos vas trabajando, ¿no? En fin, que después regresamos a ello si quieres, pero bueno, sí, efectivamente, o sea, yo tengo quizás sea porque estudié en la UAM antes que el CCC, entonces traigo y obviamente pues la UAM me cambió la vida muy, muy fuerte porque obviamente yo venía pues de un contexto ahí medio complicado, ¿no? Territorialmente hablando y familiarmente hablando, y llegué a la UAM, quién sabe cómo, o sea, bueno, sí sé, o sea, un amigo de repente me dijo, oye, como que por tu perfil tú deberías estudiar comunicación. Yo le dije, ¿qué es eso? Ya me dijo y dije, bueno, voy a hacer mi examen. Yo, yo era un chico skater, es decir, ujú. como estos chavos que querían Patineta. ser beisbolistas. Yo estaba pensando entre me quedo en México o me voy de mojado a Estados Unidos a probar suerte como skate. Yo patinaba en ese tiempo. Ajá. El skate era un deporte que era considerado más como para chicos malandros que como un deporte. Sí, en ese tiempo no Ujú, podías vivir de ser skate, ahora ujú, ya, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿estudio la universidad o me voy a Estados Unidos a probar suerte? Y estaba como en esa disyuntiva y me ganó como el rollo de, bueno, voy a probar una universidad, a ver si me quedo, me quedé. Me cambió la vida absolutamente el saber, tal cual, el saber, el conocer, el leer, y bueno, ya viene después toda la historia de estudiar cine posteriormente, pero entonces la UAM siempre me metió como esta cosa del espíritu crítico, ¿no? Social, ujú, la investigación, estar ahí, ver como desde observar desde otra mirada los fenómenos sociales que vivimos o con nos circundan, eh, y entonces eso se convirtió como en una base que posteriormente sería como mi búsqueda como cineasta, digamos, ¿no? Obviamente, pues no soy documentalista, es decir, si fuera documentalista, mis herramientas pues, serían ujú. otras. Los míos es la ficción, no es que no haga documental, los he hecho, pero lo que más desarrollo es ficción. Entonces, claro, hay que trabajar personajes, la dramaturgia es como otra base. Entonces, de repente es como cómo hacer, digamos, que estas dos cosas, estos dos mundos encajen, es decir, el mundo
de lo real, ¿no? De lo social real y el mundo de lo drama, del drama, ¿no? Ujú, Entonces, pues ahí, pues básicamente, cuando yo escuché la noticia bueno, la leí lo de San Fernando, pues me dejó helado porque la primera cosa que empezó a suceder fue así de, ¿hasta dónde hemos llegado como seres humanos? O sea, de verdad, o sea, ya así un circo romano donde toda la cuestión humana, es decir, estamos en un mundo ya totalmente deshumanizado y no podía creerlo, o sea, me daba vueltas, vueltas, vueltas porque pasaron dos masacres, una más fuerte que otra, 2 años consecutivos, y después empecé como a hacer notas, tener la idea, obviamente, de trabajar una historia que tuviera que ver con migrantes, y decía, no, y entonces ahí es cuando empieza la dramaturgia, entonces dice, bueno, claro, tengo que, a esa cosa que me interesa contar, tengo que darle vida a unos personajes, color, matiz, situaciones reales, humanidad, digamos, de alguna manera, historias de vida, etcétera, y pues, obviamente uno empieza a inventar muchas cosas, cuando estás ficcionando, empiezas a escribir, obviamente, desde la experiencia real o de experiencias de otros, de alguna manera, no sé por qué todos mis cortos tienen que ver, y esta película y las otras que tengo escritas tienen que ver con cosas que de alguna manera son medio autorreferenciales, aunque parezca que no. Y ujú, entonces empiezo a decir, bueno, ¿cuál sería el pretexto para que estos chicos, entonces de repente en algún momento dije, para que esto sea muy doloroso y muy para que nos identifiquemos, digamos, con esta pérdida y este duelo que vive el personaje. Creo que más que ser un migrante que se conoce en un autobús, creo que tendría que ser alguien muy apegado. Creo que tiene que ser un amigo, su mejor amigo, casi su hermano. Y tiene que ser como un espejo en el estilo junguiano, es decir, uno tiene que ser como la sombra del otro y ujú. viceversa, ¿no? Entonces empiezo como a meter una polifonía de cosas, de sentidos, de lo social, de lo dramático, de lo psicológico, y entonces empiezo a construir y entonces de repente pues empiezo sin darme cuenta como, lo digo sin darme cuenta porque de repente ya está ahí, y de repente digo, claro, ¿cuál sería el pretexto? Y entonces me acordé de la anécdota, dije, ¿cómo empezar la película? Dije, claro, son los tipos que tienen que hacer un viaje, ¿por qué? Y entonces, claro, estoy hablando de juventudes, ¿qué es lo que pasa con las juventudes? Y entonces, claro, lo que me duele de las juventudes, que era lo que me dolía de cuando yo era joven, era claro, en ese tiempo y en mi juventud y en mi contexto en particular, pues tenía que ver como que con los sueños es bien complicado hacer los sueños o lo que uno quiere, ¿no? Porque pues las economías y las situaciones de vida luego no te lo permiten. Y entonces dije, claro, estos chicos, ahora, ¿qué es lo que no permite? De repente, a partir de esto, me puse a investigar muchísimas cosas, a leer, hice por ahí un documental de desaparecidos, y me di cuenta que un porcentaje muy alto de las filas que engrosan al crimen organizado son chavitos, que obviamente Sí, lo hacen por secuestro o por convicción propia porque no tienen alternativas de vida. Y entonces empiezo ahí a tejer cosas. Entonces, bueno, tienen que hacer un viaje. Entonces me acuerdo de un viaje que hizo mi hermano cuando yo era chavito, yo tenía 5 años, y él, su sueño era ser beisbolista. Obviamente era muy difícil que lo fuera porque pues obviamente en la casa pues mi papá pues nunca estaba, y de todos modos si lo hubiera dicho pues no lo hubiera apoyado, y mi mamá pues estaba en otra, y entonces era así como de bueno, voy a hacer cumplir mi sueño. Y entonces él y su mejor amigo, que querían ser beisbolistas, agarraron un día y se fueron, iban en la secundaria. Mi hermano se despidió de mí, me dijo, cuídate mucho. Yo lo entendí, yo tenía 5 años, y se fue. Y de repente pasaron 1, 2, 3, 5 días, una semana, y mamá lo buscaba y lloraba, y era como tener un desaparecido en casa, literal, porque estoy hablando claro. hace como 40 años, ¿no? Donde no había un teléfono, donde era muy difícil, no había bases de datos ahorita computarizadas, era muy complejo. Y mi hermano se fue y de repente llegó como un mes después, o no sé, como un mes y cacho después, la verdad es que no me acuerdo, estaba muy chavito, pero sí pasaron varias semanas. Llegó flaco, sucio, oloroso, y ya le dijo, mano, pues que me fui a hacer una prueba a la frontera se fue a puro aventón con su amigo para poder entrar a Órale. un equipo de béisbol, y entonces dije, por ahí, ¿no?
Y entonces eso es como por ahí surge la idea y entonces hay muchas cosas autorreferenciales, otras que uno va inventando y vas encontrando y cosas que viviste o que vivió el amigo, el tío o cosas que se te ocurren y todo esto pues vas dando pues, con las herramientas pues del drama y de la vida misma como un sentido para hablar de eso que quieres hablar. Claro, claro, porque, bueno, y justo así empieza la película, ahí no tememos el spoiler. Empiezan con unos amigos que se van a hacer una prueba de béisbol, ¿no? Y ya que nos cuentas eso, pues claro, o sea, la diferencia es que afortunadamente tu hermano regresa y en este caso toma matices de masacre, toma matices de asesinato en donde regresa este personaje, Pedro, quien se queda, digamos, en el camino es Lucio, y aquí es donde empieza, digamos, esta, eh, híjole, es que es tan profundo, o sea, este desencuentro con la familia, ¿no? La propia familia del personaje de Pedro, una mamá, eh, pues, pues sometida o realmente perdida en las drogas, en donde él mismo siente admiración, Pedro, por la familia del amigo desaparecido y empieza ahí como, no sé, empecé como yo cuando la vi, dije, es que aquí esto se está poniendo entre un thriller psicológico, empieza a tener varios géneros, porque él empieza casi, casi a robar una identidad, ¿no? O sea, no es una intención, pero sí hay una idea que empieza a movernos como espectadores y también a cuestionarnos. Si a mí como espectadora me iba moviendo, e incluso en algunas de mis notas observo que, eh, o si leí bien, que tú tuviste una comunión muy fuerte con Juan Ramón, se llama el actor, ¿no? Que es el actor de Pedro, muy buen actor, por cierto, que hace poco, bueno, ambos ganaron premios en Rusia, entiendo, por actuación y por realizar, ¿por qué fue lo que ganó la película en Rusia? Mejor película y el premio de la crítica Sí, y el de mejor actor. sí, 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 o sea, hace 2 semanas, ¿no? Más o menos, No, no, lo de Rusia ¿no? fue hace 4 meses, hace 2 semanas fue en Santander, Ah, con ok. los otros Bueno, premios. es que como Sí. estarán escuchando, ha sido multipremiado ahora. Les diré hacia el final algunos de los premios que se ha ganado Vergüenza, porque justo, o sea, hay una parte donde podría tener un sesgo de documental de lo realista, fuerte. Te decía yo que me recordaba un poco a Victorio de Sica en Ladrón de Bicicletas, en donde está un realismo completamente expuesto pero sabiendo que es ficción. Y aquí me llamó la atención en donde comentas en esta entrevista que incluso el actor vivió contigo. ¿Cómo sucedió eso para que incluso esto se llevara a la pantalla y se ve, o sea, aunque nosotros no te vemos ahí, o sea, estuviste en todo el proceso porque fuiste guionista, también editor, ¿no? Por supuesto el director, estuviste en todo, pero Y aparte que productor. el productor y que el actor viviera contigo, o sea, dije yo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo hacías, o sea, esta relación con el personaje, el director? Y me pregunto un poco enlazando esta pregunta, ¿qué tipo de catarsis iba detonando ahí entre la convivencia, el personaje y la historia tan fuerte? Pues lo de que viviera conmigo fue poco tiempo y fue más o menos circunstancial. Eh, y bueno, tengo que apelar un poco también al hecho de yo para escoger a los actores y actrices, más allá de las tablas que tengan o no de actuar, que eso, para eso es mi trabajo, ¿no? Hacerlos actuar. Creo que para mí es muy importante hablar con ellos. O sea, yo cuando hago un casting, yo en realidad lo que hago es hablar con ellos, platicar, y me gusta mucho escuchar eh, sus situaciones de vida, sus historias de vida, porque eso para mí es material y es un parámetro también para ver qué tantos herramientas tienen o no para poder transformar o poder entender lo que yo quiero hablar, ¿no? Eh, y entonces en el caso de Juan Ramón, la que fue mi directora de casting,
Son dos, una chica que se llama Meraki Pradis y Lau Char, una de ellas fue mi protagonista cuando hice mi tesis, era una chavita y ahorita ya es una actriz formada muy buena, y en ese momento era creo que el primero o segundo cortometraje que hacía en mi tesis, y la otra chava es una chava del CCC. Entonces me hablaron de él, que hizo una película muchos años atrás que se llama Vuelven y que ganó el Ariel, y estaba chavito y después desapareció porque, pues no sé, me parece que vivimos luego en un mundo muy complejo en el sentido de las apreciaciones artísticas. En este caso, como actores, es un chavo que no ha tenido suerte, creo que tiene que ver porque, pues claro, no tiene las credenciales, y aunque sea moreno, tampoco es el tipo de moreno guapo y fornido, ¿sabes? O sea, tiene que ver, creo yo, también de mucho clasismo que hay en este medio. Entonces, no conseguí trabajo y de repente lo encontró Meraki en Oaxaca viviendo y trabajando, creo que en una paletería o algo así. Entonces le dijo, oye, te queremos hacer un casting. Me mandó el casting vía grabado, ¿no? Por su teléfono. Dije, pues está padre, pero necesito verlo. El chavo no tenía los recursos. Yo en ese momento todavía no entraba la lana de la película, entonces le dije, se venga para acá, yo le pago el camión para hacerle un callback y que se quede en mi casa, ¿no? Y entonces vino el chavo, se quedó, y entonces cuando entró, creo que eso es bien importante también como director, o creo que, es decir, en la vida misma, ¿no? Y cuando te dedicas también a una cuestión creativa, creo que es súper, súper importante hacer caso a la intuición, y es lo que menos le hacemos caso. Creo que hay que desarrollar y hacernos caso y creernos. Y entonces cuando entró él, en ese momento me di cuenta que pasó lo mismo con Meraki, con mi tesis, no, dije, sí es él. Entonces entró, le hice la prueba y después dije, eres tú, ¿cuántos días te puedes quedar en México? No, pues los que tú me digas. Y entonces él le dije, quiero que te quedes conmigo, que vayamos a jugar béisbol, que nos conozcamos y que me ayudes tú a hacer el casting a todos los demás actores y actrices para los papeles. Y entonces ya estaban con el que iba a ser el actor y Oh. él estaba ensayando y estaba preparando y en la tarde nos fuimos a la casa y me platicaba su vida y tenía una vida así durísima de chavita, había perdido a sus padres, vivía unas condiciones pues muy complicadas, también económicamente, una vida también pues, complicada también con todo. Y yo como que me identifiqué mucho con eso, con mi historia de vida, con su historia de vida. Y yo creo que ahí entró una cosa que hicimos no sé, una comunión ahí rara y entonces estábamos hablando de algo que queríamos hablar. Creo yo, estamos hablando de nosotros mismos en la película sin darnos cuenta o dándonos cuenta y desde ópticas distintas, porque él pues obviamente es un chavito, ¿no? Pero se dio una relación muy padre, después se fue, regresó, antes de filmar, estuvimos haciendo varios ensayos, ya con el casting ya escogido, igual estuvo viviendo en mi casa, ¿no? Y eso, pues nada, creo que sirvió mucho para enriquecer la película. Claro, y creo que es ahí donde se le da un tono de realismo. Sin embargo, me gustaría como hacer acotación en esto. Una cosa es realismo, pero creo que tuviste un cuidado que es que no se va al melodrama. No porque el melodrama sea algo negativo, sino Ujú. justamente creo que no era la pretensión de tu historia, ¿no? O sea, caer en el melodrama, que muchas veces se puede entender como un sentimiento exacerbado, y no solo sentimiento exacerbado, sino sensibilería, ¿no? Y esta sensibilidad luego raya en lo cursi y creo que no era lo que se pretende en la película y creo que esa es la maravilla y el bordado en donde hay una historia y creo que, a ver si coincides conmigo, donde los personajes, digo, yo hace mucho que no escribo guiones, sin embargo, desde el teatro, desde la novela, eh, creo que también como lectora y espectadora, me gusta ver personajes que no se vayan a la polarización, o sea, a lo polar, o son buenos o son malos. Y creo que aquí hay matices perfectos en cada uno de los personajes que los humaniza, en donde el que parecería que es duro, que es fuerte, que puede ser un desgraciado, resulta que tiene también un corazón de ayuda, un corazón de dolor, incluso de apoyo al otro, y al revés una madre que puede ser amorosa se va transformando en una madre que puede despreciar y correr a su hijo. Entonces,
este tipo de matices creo que le dan al personaje esa capacidad de llegar a una realidad sin llegar al melodrama. Me parece que ese es uno de los grandes, grandes aciertos que yo vi en la película, porque esto tiene que ver desde el guión, desde el tejido del personaje en el papel. Ahora, con todo esto que me estás contando, que viviste con el actor, con Juan Ramón, creo que habla de lo que nosotros estamos viendo en la pantalla, ¿no? O sea, que vemos también la relación que él tiene como muy natural en este tipo de ambiente también, ¿no? Estás hablando ya varias veces y no quisiera dejarlo pasar de largo, más allá de mi comentario, cómo esta parte de la morenidad sí, sí atraviesa, ¿no? O sea, no es el tema de la película, pero no sé si eso tenga que ver con la industria, justo como lo estás planteando, ¿no? Entonces, podemos detenernos ahí para pasar a lo que te quiero preguntar y que también hemos trabajado en este canal y que tiene que ver, y me interesa que me lo compartas, sobre el cine como, como un apoyo, una herramienta terapéutica y para saber si a ti como director también te sirvió, ¿no? Pero detengámonos un poquito en esto de la morenidad, si tiene que ver justo también en el cine, esta parte de la clase. He escuchado que hay un movimiento que se llama Orgullo Prieto, por ejemplo, ¿no? Que creo que es este actor que se llama Tenoch Huerta, quien es uno que lo promueve, ¿no? Y hasta tiene un libro que se llama así, Orgullo Prieto, que justo porque él mismo como actor pasó por todo esto, tú viviste también como director, ahorita que lo hablabas del actor, con este sentimiento de rechazo por color, por raza, por nivel socioeconómico. No sabría decirte lo de cierto, es decir, la verdad es que nunca he sentido como del todo un rechazo. Pues más bien me pasa desde varios lados. Una es que la mayoría de las veces el cine mexicano que veo, yo no me identifico con ese cine muchas veces porque, o sea, es muy fácil, o sea, ponen actores y actrices, es decir, claro, México es variopinto, pero digamos, lo que abunda somos los morenos, o sea, así somos. Y de repente ver cine donde dices, puta, ¿no? O sea, o ver cine o ver audiovisual, series, donde de repente dices, bueno, ok, ¿dónde quedamos nosotros, no? O sea, ¿dónde queda la gente real, no? Y entonces de repente actores, actrices, obviamente cada vez menos, porque obviamente desde hace unos años para acá ha habido muchos giros sociales a través de las cuestiones del Me Too y de muchas otras cosas que creo que están haciendo una reflexión social interesante en muchos sentidos. Obviamente, pues esta cosa también como del orgullo prieto, de Tenoch Maya, en fin, pero yo decía, bueno, eso como que sentía que no representaba y entonces una de las cosas que yo dije al momento de filmar esta película, dije, güey, o sea, no voy a, o sea, van a ser gente morena, que es la gente que realmente, o sea, ¿no? Es decir, si hay varios pintos, pero entonces traté de centrarme en eso. Esa gente, esos actores, esas actrices que de repente no son visibles y de repente cuando son visibles es la gente que sufre mucho o les dan los papeles del chofer, de la sirvienta, y entonces dices, bueno, ya Ujú, basta, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado, y la verdad es que no sé, pero no sé, pero de repente creo que es como complicado si no tienes si no estudiaste en un colegio de renombre, si no tienes pedigrí, un apellido y de repente pues es como muy complicado hacer carrera en un lugar ujú, donde todo eso es fundamental y donde hay círculos y donde hay circuitos y donde hay gente y se hacen equipos con gente que se conoce casi casi desde chavitos, desde que iban en el ujú. colegio, qué sé yo, ¿no? Cierto. Y eso pues sí, creo que sí lo he resentido un poco, es decir, pues de repente a mí no me es fácil conseguir trabajo, por ejemplo, ¿no? Ujú, Obviamente, no sé, por ejemplo, tal vez tengo contacto con gente de Moscú, del Festival de Moscú, que es uno de los festivales más importantes del mundo, y cuando yo les decía que no tenía trabajo, no podían quererlo, ¿no? Me dicen, pero ¿cómo, güey? O sea, ujú, no diriges en México. Le digo, no, nunca he tenido oportunidad de dirigir, ¿no? Digamos, pagado que alguien diga, dirige, ujú. es complicado, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues sí, no me ha tocado, a lo mejor tampoco
pues me he sabido mover, que aunque tampoco me gusta esta idea de saberte mover, porque me suena como venderte y es así de, pues, güey, mi trabajo habla por mí, ¿no? Es Ujú. como complicado, digamos, todo esto, te digo, es una sensación que yo tengo, que a lo mejor la tengo yo, pero me parece que sí funciona mucho así el medio a veces, ¿no? Y eso, básicamente con esa cosa, dije, pues, yo no sé cuándo vuelvo a hacer una película, ahorita tengo esta película, quiero hablar de un mundo que yo sí conozco, ¿no? Es decir, que yo sí conozco, que he visitado, que he vivido, que he investigado, con Sí. gente, o sea, no sé, por ejemplo, muchos de mis amigos con los cuales yo estaba en la primaria, algunos han estado en la cárcel, un par están muertos, ¿no? O sea, es decir, sí estoy hablando de algo que conozco. Y Ujú. entonces el mundo que conozco, en el cual yo crecí y demás, pues somos gente morena, ¿no? Y eso, un poco por ahí va la idea, ¿no? O sea, Y creo que es lo que se proyecta en la película, aunque nosotros cuando la vemos en la pantalla vamos a observar digamos, un trabajo ya hecho. Sin embargo, sí se intuye, Miguel, sí se intuye el trabajo con honestidad, sí se intuye el trabajo que hay ahí detrás porque se respira la autenticidad desde la historia, ¿no? Y aquí es donde a lo mejor lo podemos enlazar justo con esta búsqueda que tú dices, ¿no? O sea, voy a hablar de lo que yo soy, aunque no es, digamos, tu biografía, sí tiene, como ujú. nos mencionaste ahorita, sí, algunos sesgos de tu historia, y por eso es que lo quería enlazar con el trabajo de la cineterapia. Ahora hay, digamos, una herramienta que utilizamos quienes nos dedicamos a la psicoterapia, que es la cineterapia, el teatro como terapia. Yo incluso, como ya lo saben algunos, doy talleres de escritura terapéutica porque utilizamos el arte como un bien de cuidado, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo hablo de terapia, pues me refiero más al cuidado y a la construcción de sí mismo, más allá de la terapia como un proceso en donde hay que buscar soluciones para la vida, es un proceso de autoconocimiento. Entonces, en este caso, así como te decía, o sea, se nota, aunque no esté del todo, aunque no nosotros veamos la pantalla y no sepamos que tú estás en cada uno de los cuadros que está ahí y estamos respirando tu propia historia y eso es lo que hay en tu película, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú empiezas también a filmar? De hecho, la película está dedicada a tu padre, ¿no? Todo este proyecto, según me has contado, duró alrededor de 10 años y hubo pérdidas en tu vida, hubo encuentros, hubo desencuentros. ¿Cómo entonces tomar también la parte fílmica, tú como director, como un proceso de catarsis para tu propia vida? Porque pueden suceder dos cosas, y lo digo como terapeuta. O te metes al trabajo y te pierdes en él, o te metes al trabajo y te encuentras en él. ¿A ti qué te pasó? Pues no sé, creo que hay momentos donde me pierdo y hay momentos donde me encuentro, ¿no? Y no sé, es muy chistoso lo que, bueno, no chistoso, o sea, justo lo que dices, te cuento una anécdota muy rápido. eh, como ya lo sabes, yo crecí pues, en un barrio, ¿no? Un barrio popular, bravo, etcétera, en condiciones pues, medio paupérrimas en ese entonces, y en fin, uno hace ahí, entonces tenía mis amigos, yo me salgo de ahí porque estudio en la universidad y posteriormente cine, y entonces empiezo a no encajar, ¿no? Que yo me salga de ese lugar, sino la gente de ese lugar, los que eran mis amigos, me empiezan a ver ya como un extraño, ¿no? Es decir, Ujú. este güey es mamón, y hay dos personajes que siguen siendo mis amigos, muy mis amigos de toda la vida. Uno de ellos tenía ¿no? como 20 años fácil o más que no lo veía. Entonces, cuando la película, el estreno en la Ciudad de México fue en la Cineteca Nacional, en un foro de óperas primas de todo el mundo que se Sí. llama Talento Emergente, y le dije a uno de mis amigos que lo veo relativamente más seguido, le dije, oye, pues ve a ver mi peli, me dijo, sí, se llevó a este otro amigo, después me dijeron, vamos a vernos, vamos a tomar una chela, cuando veo a mi amigo, se pone a llorar y me dice, güey, estoy orgulloso de ti, hiciste lo que siempre querías, güey. Y le dije, pues yo le decía que quería en ese entonces, ¿no? Y Ujú. pues, no sé, digamos, ya relajados, me dijo,
este güey y yo, seguramente nadie, dice, cuando yo sentí, veía tu película, dije, claro, el personaje es Miguel, esto lo hace Miguel, esto era así, así era su familia, ¿no? Como y van pasando esas cosas, ¿no? Y claro, por esa cosa pues, terapéutica, pues lo es, no sé, de repente, creo que al principio, creo que son como varias etapas en la escritura, pero al principio es, claro, no sé, o sea, igual que para el trabajo actoral, de repente es como, ok, quiero decir esto, y entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo? ¿Cuáles son que me pueden servir para hablar de eso y sustituir o no, para dar esa emoción? Y entonces también pasa primero, pues no sé, siento que es un proceso al principio más inconsciente, que es, ok, bueno, este güey, este personaje, cómo es su familia, entonces cuando empiezo a hacer el diseño, digamos, de los personajes, a darles profundidad y demás, no sé, pongo por ejemplo el tema de Lucio, ¿no? Quité varias secuencias de la película, pero un poco el tema de Lucio es, a diferencia de Pedro, es el tipo como seguro de sí mismo, echado para adelante, porque claro, tiene una familia, ¿no? Es decir, la familia como Sí. un núcleo que te da certezas, te da seguridad, te da amor, te da cariño y un montón de pilares que son fundamentales para la vida. Todo lo contrario de Pedro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dije, claro, el papá de Lucio tiene que ser así, y de alguna manera es mi papá, un tipo duro que no habla, ¿no? Que es el deber ser, de alguna manera, una forma de educar un tanto violenta, ¿no? Donde no hay, o parecería que no hay amor, no hay cariño, y una dureza cuasi militar, ¿no? Y creo que por eso nos duele mucho cuando al final el personaje, que siempre lo ves un personaje estoico, se quiebra. Y es como muy cabrón ver un personaje así que de repente se quiebra. Y un poco cuando me doy cuenta, cuando entra esta como anagnórisis en mí mismo, digo, estoy hablando de mi papá, pero al principio Sí. no, ¿no? Y de Ujú. repente cuando digo, bueno, claro, Pedro, de repente digo, y de repente me acuerdo, claro, yo cuando estaba chavito y me acuerdo cuando hice esto, y entonces empiezo ahí como a escribir cosas y les empieza a llenar de ficción. Y creo que hay cosas que son cosas que de alguna manera, eh, muy poco a poco, muy difícil, a veces muy agotador, a veces muy catártico, creo que me han ayudado a entenderme, y me han ayudado a una terapia como muy personal, ¿sabes? No sé, lo comento aquí. Yo durante muchos años viví con crisis de ansiedad y la he vivido, y me empezó cuando yo era muy joven, pero claro, yo en ese tiempo, obviamente, pues un chavito de la prepa, como, ¿no? Como creciendo, como Dios me dio a entender, ni idea de la salud mental, o sea, no tenía idea, o sea, yo fui entenderando que tenía eso hasta que tenía casi 30 años, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya tenía ese proceso, ya estaba avanzado y después me di cuenta que cuando entré en la escuela de cine y con las cosas que empecé a hacer, de alguna manera fue como entender el que soy a partir de revisitar mi pasado, mis presentes y mis sueños o mis demonios a partir del cine, Sí, ¿no? sí, Y sí. ha sido por momentos muy complejos. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo otra película muy chistoso porque es una película que estoy ahorita buscando financiamiento, la estoy reescribiendo, o sea, dándole retoques, pero básicamente tiene que ver con la historia de una madre y un hijo. Es un reencuentro de una madre y un hijo que no se ven después de 15 años y si hiciera una analogía, digo, obviamente no quiero que suene pretencioso, Ujú. porque obviamente lo que voy a decir es una obra maestra, pero un poco por el título pensaría o me gustaría como hacer una analogía con el último encuentro de Sándor Márai, es decir, hay un último momento donde dos personajes, en este caso una madre y un hijo, se encuentran y empiezan a sanar sus heridas del pasado a través de ese presente, porque ya no va a haber futuro, porque al hijo lo van a matar en unos días, ¿no? Está condenado a muerte en Estados Unidos. Y entonces, yo de repente ha sido un guión que, aunque el guión no es mío de origen, es decir, era de un guionista que yo estaba asesorando y que me identifiqué con su obra y me dijo, realízala tú. Y le dije, ok, si me dejas meterme y escribir, porque Ujú. creo que también hicimos ahí un match interesante.
Y de repente me di cuenta que me estaba costando mucho escribir los diálogos y todo. Y hace mi madre falleció hace como 4 meses, justo cuando yo regresé de Ujú. Moscú, después de haber ganado el Festival de Moscú. A la semana muere mi madre y fue un shock para mí, que ha sido muy, muy difícil, ¿no? Y yo le decía, obviamente, este espacio contigo, como Ujú. sé que eres terapeuta y también va para allá, yo hablaba con mi psicólogo, en realidad con mi terapeuta, con mi psicoanalista, que yo le digo mi loquero, le decía que me está costando mucho este guión. Y me dijo, claro, güey, pues, hablando con tu madre, pues, acaba Claro. de morir, ¿no? Y yo le dije, órale. Y claro, de alguna manera, cuando empiezo a escribir diálogos, en algún momento me doy cuenta que empiezo a escribir cosas que me hubiera gustado decirle o cosas que nunca quise decirle, o, en fin, ¿no? Se empieza a mimetizar muchas cosas y que en algún momento es duro y en algún momento es terapéutico. Respecto a lo que decías de mi padre, pues sí, tuve una relación, ¿no? Por el agradecimiento de la película final hacia mi padre, pues tuve una relación muy difícil con mi padre. Pues un padre como Zacarías, ¿no? El de la Ujú. El película. personaje. Ujú. Sí, sí, un tipo duro, que habla muy poco, casi a monosílabos, ¿no? Donde no sabe dar cariño porque de repente en algún momento entendí que él tampoco lo recibió, ¿sabes? Pero claro, eso, pues el cine me ayudó a entender eso. El proceso de la dramaturgia me ayudó a entender eso y obviamente pues la edad y los golpes de la vida, etcétera. Y justamente pues la dedico a él porque justamente él fallece en un momento donde yo estoy, pues digamos como ya, como dando la última línea de escritura del guión y donde yo ya estaba por empezar a buscar financiamiento y de alguna manera creo que también fue una manera como de yo hacer las paces con él y conmigo mismo en ese sentido. De repente decir, bueno, o sea, era mi papá, ¿no? Por Sí. mucho que le haya tenido como cierto rencor en ciertas cosas o no haya habido comunicación o todo esto, pues es mi papá, es un ser humano y lo quise y lo quiero y me quiso a su manera y a mi manera, en fin, ¿no? Como que fue como decir, sí, o sea, también el que yo Claro. haya hecho esta película, pues es gracias a que bien que mal, o sea, un poco el otro día tomando una lección, ¿no? Con unas monjas budistas que tomo luego en línea, hablaban del asunto de pues del ego, ¿no? Que de repente pues, creemos que somos nosotros mismos, de repente somos lo que somos gracias a una infinidad de cosas, situaciones y de personas, ¿no? Y de repente decía, claro, o sea, estoy acá porque, pues, porque ellos, mi madre me tuvo, porque ellos me educaron, bien que mal, hicieron lo que pudieron y ya está, ¿no? Y pues, el que yo esté haciendo esta película esté acá, pues también se los dejo a ellos, ¿no? Y a muchas otras Claro. gentes. Claro, porque somos una red de relaciones. Entonces, Exactamente. inevitablemente, fíjate, cuando me da la impresión que cuando estás retratando a tu padre de manera ficcionada en la película, hay una nueva significación o una manera nueva de resignificar al padre y de relacionarse con el padre, ¿no? Y es algo que, bueno, quienes escribimos, quienes nos dedicamos también a cuestiones literarias o en tu caso al cine, podemos darnos cuenta, ¿no? O sea, incluso ahorita que dijiste la anagnórisis, me recordaste en la poética de Aristóteles, en donde lo que hace Aristóteles es hablar sobre todo de que esta catarsis se realiza en el espectador. Y en un momento habla también de cómo la catarsis está en el personaje, pero no nos habla de cómo esta catarsis viene desde, en este caso, desde el dramaturgo, desde el guionista y en tu caso desde el realizador, ¿no? O sea, que va haciendo catarsis y nuevos significados de las relaciones que tiene con el mundo, de la mirada que tenemos con el mundo, ¿no? Porque tú estás retratando tu mirada de toda la experiencia que has tenido, de las condiciones que has vivido, por eso me parece como muy lógico que llegue uno de tus amigos de la infancia y que te diga, esto es lo que querías. O sea, yo cuando la veía, que te conozco desde hace alrededor de más de 20 años, eh, y que tuvimos, bueno, un montón sin vernos y estamos en nuestro reencuentro, cuando vi la película yo te imaginaba ahí filmando y decía, wow, o sea, cuando te conocí justo fue en un pueblo, si recuerdo bien, ¿no? Entonces,
había un tanto ciertas condiciones que me hizo remitirme a esto y de alguna forma esta anagnórisis de la que tú hablas, o sea, es empezar a darnos cuenta del que fuimos, del que somos y hacia el que nos estamos proyectando a ser, ¿no? Y aquí es donde entra, digamos, esta herramienta del cine, en tu caso como realizador, pero también como espectador, porque cuando nosotros en la terapia vemos el cine, o yo les recomiendo a algunos clientes o consultantes o pacientes, vean tal película, es para que el personaje les refleje algo de su propia circunstancia. Y ahí hacemos una ficha de terapia cinematográfica, en donde el consultante va a escribir qué es lo que haría diferente al personaje y qué haría igual al personaje. Y entonces, ya un poco para cerrar nuestra charla, porque se nos irían 3 horas, eh, ¿qué harías tú diferente a lo que hizo Pedro, el personaje, ya ahora atravesado por el tiempo, ya con toda la experiencia que has tenido en la vida, con toda la experiencia que también has tenido ahora y que me voy a detener hacia el final, hablar de todo el reconocimiento que está teniendo tu obra? ¿Qué harías diferente si tú hubieras estado en los zapatos del personaje? Puta, pues sigue siendo una incógnita porque, claro, es decir, la situación es muy compleja, es decir, porque tiene que ver con algo instintivo que es el sobrevivir. Sí. Eh, digamos, de alguna manera, quien tira la primera piedra no es él, es el amigo es cabrón, Ujú. quien suelta el primer golpe es el amigo. Sí. Pedro intenta defenderse, en algún momento suelta el tubo este y está dispuesto a, pero de repente el instinto de sobrevivencia lo sobrepasa y comete lo que comete. Y no sé, siempre de alguna manera pienso en Pedro un poco como pienso en Edipo. Cuando yo estudiaba en la misma escuela que tú estudiaste, cine y Centro de guionismo, Capacitación acción Cinematográfica, que le cinematográfica, decimos CCC, que cuando pertenece quedamos al en el Centro CCC. Nacional de las Artes, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando hablábamos de la tragedia, de alguna manera lo que dijiste está bien, es decir, mi película creo, o yo traté de que se ciñera un poco a la tragedia, con toques obviamente, o la tragedia Ah, moderna, que es la pieza, y obviamente, y qué bueno que lo dices, la verdad es que no, mi intención no era hacer una película sobre el crimen organizado, esa es una cosa meramente circunstancial, me interesaba hablar sobre un personaje, sobre el tormento que vive en su cabeza un personaje, una película psicológica, y yo por supuesto utilizo herramientas del thriller, y gracias que te das ujú. cuenta, y claro, yo entonces me acordaba del asunto de cuando nos hablaban de la tragedia, decían, claro, es que ya todo está escrito en la tragedia, muchas veces decían, y yo decía, no, o sea, cuando Edipo se baja, ¿no? Y golpea a este señor, a este viejo, que después se dará cuenta que es su padre, él pudo no haberlo golpeado, es decir, hay una cuestión de las decisiones que tomamos. Exacto. Y yo de repente digo, claro, seguramente si yo fuera Pedro, y eso me remite a decir, bueno, si yo pudiera, tomaría otras decisiones en muchas cosas de mi vida, ¿no? Y en este caso, si fuera Pedro, tomaría la decisión de, pues mátennos a los dos, ¿no? O salgamos de aquí juntos, ¿no? Porque también tiene que ver con muchas cosas que he desarrollado en la vida, que tienen que ver como la reflexión, la empatía, ¿no? En fin, una serie de cosas. Sí. Porque todo es como una reflexión de no cometer como los mismos errores y de no tomarte tan en serio ciertas cosas y no actuar desde el ego. Y el ego me refiero en el sentido de, obviamente, el instinto de sobrevivencia, aunque sea algo innato, pues tiene que ver también mucho con el ego. Claro, claro, claro. Y justo, digo, de ahí viene la vergüenza, ¿no? Y sí me gustaría, bueno, pues cerrar con muchas de las cosas que has hecho. O sea, has hecho bastantes cortometrajes: Muñecas en 2010, La Espera en 2010, Tiempo de Partir 2008, Al Final del Surco 2006. Bueno, has estado como editor en varias películas, y me concentro en los premios que ha estado recibiendo Vergüenza: Premio Especial del Jurado en Puerto Rico Film Festival, ¿no? Premio de Sundance TV a la mejor ópera prima.
premio a la Fundación Segae en el mejor guión, Faro de Plata. ¿Cómo te sientes? O sea, hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Ustedes pueden googlear por ahí, o sea, primero, o sea, ¿cómo te sientes tú después de todo este tiempo, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, de creer en un cine que rescate también este cine que ya no vemos, este cine mexicano con el que muchos ya no nos identificamos. Y yo entiendo que tú quieres rescatar el cine desde, desde lo que puede suceder en la periferia, ¿no? Pero también que sucede normalmente. O sea, no me puedo ir tan lejos y no voy a abundar en eso porque necesitaría muchas horas. Lo que está pasando en mi tierra en este momento, ¿no? Y me refiero a Culiacán, a Sinaloa, que justamente es esto. O sea, estoy viendo todos los días jóvenes desaparecidos al parecer, por el crimen organizado. No se sabe si es voluntario, si es justamente por algo muy similar que sucedió en la película. Entonces, eh, que retrates eso cuando no tiene que ver como una apología al narcotráfico, que eso es importante, porque no lo haces. La verdad te lo agradezco, porque hay muchas series que sí lo hacen y justo por eso muchos jóvenes lo ven como si fueran superhéroes y después se mueven muchas cosas, como te digo, me detendré en eso, pero sí quiero preguntarte de nuevo, o sea, ¿cómo te sientes al apostar por un cine que a lo mejor puede ser independiente, un cine que no es comercial, es un cine que apuesta a la realidad humana y también a la reflexión de que ahora se ha premiado, o sea, y que te sientas, o sea, ahí y que todavía dices, no tengo trabajo, estoy haciendo una peli y no hay presupuesto, así que yo invito a quienes nos están escuchando, pues que hagamos una vaquita, ¿no? O sea, para ser parte de la producción de tu película, porque digo, o sea, creo que tu trabajo se está reconociendo fuera de México y en México también, pero aún así parece que no alcanza. Cerremos con esto, si te parece. Sí, pues digo, es un poco largo, pero voy a tratar de ser muy breve. También tiene que ver con varias cosas, es decir, esto que dices de el cine que quiero hacer, creo que en algún momento, es decir, siempre he querido hacer un cine que hable desde la gente de a pie, ¿no? Desde las marginalidades, desde otros lugares de los cuales no se hablan, de los lugares que yo conozco, pues, o sea, yo no podría, es decir, sí podría, pues, ¿no? Porque para eso está la dramaturgia, para eso uno escribe, pero pues no podría, me costaría trabajo hacer un cine pues, de chavitos y chavitas que viven en la colonia Condesa y así, no sé, este, darles vida, digamos, una vida real. Pues es el tipo de personas que yo conozco, ¿no? Las personas de a pie que trabajan, que se ganan el pan, que estudian, y que, ¿no? La vida cotidiana es lo que más abunda en este país. Pero eso lo entendí después de, fíjate, cuando hice la película, de alguna manera, me costó mucho trabajo hacerla, fue mucho tiempo, en algún momento platicaremos, muy complicado por los dineros y muchas otras cosas, pero cuando la película estuvo lista, pasó casi un año y no la aceptaban en ningún festival y yo estaba deprimidísimo porque llevaba, entre el tiempo que la escribí, la levanté, Ujú. etcétera, etcétera, llevaba mucho tiempo, hasta que un día un amigo me dijo, güey, déjala que viva, lo que tenga que vivir, suéltala, ¿no? O sea, ¿no? Que tiene que ver como este, con esos preceptos también budistas, ¿no? Y de repente dije, pues, tienes razón, o sea, y solté la película y empezaron a suceder cosas, y empezaron a suceder cosas, y entonces estas cosas empezaron a venir festivales, una y otra, y entonces entre las cosas también empecé a entender que el cine que yo quiero hacer tiene que ver justo con eso, un cine, este, cine que tenga que ver con la realidad que yo vivo, respiro, observo, analizo de este país, que es la realidad que vivimos la mayoría, eh, temas que tienen que ver con temas eh, desde alguna forma que tengan que ver con una profundidad. eh, y ahí yo un poco discrepo, y esto tiene que ver, y con esto cierro con algo, dices, o sea, es un cine que de entrada yo sí, obviamente es un cine comercial en el sentido de lo que nos han vendido como un cine comercial. En todos los festivales que yo he estado, ha venido gente de a pie, me ha abrazado y me han dicho que les ha transmitido cosas. Y yo estoy seguro que si esta película
está en un cine comercial y se le pone la publicidad, todas las Claro. películas, desde las Ujú, más difíciles hasta las comedias románticas, tienen ujú, publicidad para vender. Si esto le hacen una publicidad, te juro que va a ir a entrar gente y la va a ver y la va a vivir y va a sentir cosas. Entonces yo claro, creo que esto del cine comercial y no, es decir, hay de cine comercial a cine comercial y si no, es decir, yo creo que no hay una incompatibilidad entre que haya un cine con cierta autoría, digamos, y que ese cine pueda ser visto por mucha gente. claro, tienes mucha razón y concuerdo contigo que esa comercialización no tiene que ver porque sea bueno o malo, sino que tenga la difusión necesaria para que llegue a más lugares, ¿no? Exactamente. Y eso creo que ayuda a hacer esa precisión. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista, espero pues seguir acompañándote a lo largo de tu trabajo y ya por último compártenos dónde la podemos ver. Pues bueno, ahorita justamente está complicado por el asunto de la distribución. Estamos buscando distribución, o sea, es difícil encontrar distribución a México justamente porque Ujú. existe el prejuicio de que una película de estas no la van a ver y te juro que la va a ver gente. Entonces Sí, la estamos van en a ver. eso, al menos yo creo que al menos este año seguramente no. Si hay algún otro festival o alguna exhibición aquí en la Ciudad de México en algún circuito cultural, por supuesto que lo haré saber inmediatamente, pero Ujú. por el momento no hay fecha de distribución. Bueno, entonces hagamos algo. Yo los invito a que nos están viendo o escuchando que se metan a las redes sociales de Miguel Salgado, en Instagram, en Facebook, y seguramente por ahí nos va a anunciar. Y si está ya en una plataforma, que eso también podría acompañar muy bien a la difusión de la película, o si está, hace poco estuvo en la Cineteca de las Artes, Cineteca Nacional, pero también que pueda estar en otros foros, digamos en otras ciudades y en otros países, seguramente va a pasar eso. Y si alguien sabe cómo distribuirla mejor, pues también se puede comunicar con Miguel y Bienvenido. bienvenido y podemos también hacer un enlace y una relación de difusión donde podamos acompañarnos para compartir más trabajo y sobre todo existencia. Así que nos vamos a detener aquí para que quienes nos han escuchado nos preguntemos cómo nos ha impactado la historia de Miguel, qué nos ha pasado y como siempre les digo en cada sección de Seres en Construcción, esto no se trata de chisme, se trata de existencias que se comparten para vulnerar la tuya, para que se acerque de alguna manera esta experiencia a la tuya y que tú te preguntes qué has hecho, qué no has hecho, a qué nos invita la historia de Miguel Salgado y hacia qué nos impulsa y nos inspira. A mí me inspiras, amigo mío, a seguir escribiendo, aunque no sea cine. Muchas gracias. Y debes escribir cine, que lo haces muy bien. Debemos escribir juntos algún día. Sí, bueno, a lo mejor algún día que nos vean, digan, no hicieron un programa donde escribieron esta peli, ¿no? Podemos hacerlo, Genial. profetizando. Gracias, gracias, gracias por acompañarme, de veras, gracias y Gracias a a quienes ti, nos querida. escucharon. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Chao.